¿En qué rubros, después de 70 años de relación, en qué rubros le gustaría o le interesaría a Israel seguir participando en México, seguir incrementando la participación y la amistad? Bueno, tenemos de hecho, por ejemplo, el tema de actualizar el Tratado de Libre Comercio México-Israel, que se firmó en el año 2000, que necesita ser ya actualizado. Estamos esperando que México concluya con el Telecán y con la Unión Europea, entonces esto sería algo más específico. Tenemos otros acuerdos que queremos firmar durante este año. Estamos hablando de visitas de legisladores mexicanos a Israel durante este año y quizás también algunos secretarios de Estado. En el minuto que tengamos esta información, por supuesto, lo vamos a compartir con ustedes. Tenemos muy consciente que el sexenio termina recién el 1 de diciembre, entonces tenemos casi todo el año todavía de trabajo con esta administración, con este gobierno. Y por supuesto estamos también, como todos ustedes también, empezando a prepararnos para una nueva administración, para un nuevo sexenio, con la certeza de poder seguir trabajando con un nuevo gobierno en la misma manera de cooperación y de amistad como hemos tenido hasta ahora. Esto es a nivel político, a nivel comercial, económico. Ya mencioné el Tratado de Libre Comercio, pero tenemos más delegaciones empresariales que tienen que venir a México y también viajar a Israel. Estamos tratando de promover la apertura de una oficina de ProMéxico en Israel para ayudar más en la exportación mexicana hacia Israel. Y tenemos otros acuerdos que queremos firmar en el ámbito comercial. Este es a nivel económico. Y a nivel cultural, más o menos ya, no quiero repetirme, pero sí tenemos, por ejemplo, un acuerdo que queremos firmar de cooperación cinematográfica y aumentar aún más nuestra participación en los importantes eventos culturales aquí en México, en los festivales, en las ferias del libro y, por supuesto, siempre estamos hablando de una relación bilateral, ¿no? O sea, también México tener una presencia importante en Israel, pero esto ya, por supuesto, depende ya de la Embajada de México en Israel. Nosotros nos concentramos más en traer a Israel a México, pero siempre trabajamos mano a mano también con nuestros colegas en la Embajada de México en Israel. Magdalena Blanco, de Excelsior. Hola, primero, ¿cuáles han sido los retos que ha tenido Israel para tener esta cooperación en México? ¿Y cuáles han sido en qué ha ahondado más? México y Israel son dos naciones con un acervo cultural histórico milenario, ¿no? Compartimos valores, ideales e intereses muy similares, pero somos también diferentes en tamaño. Al final Israel es un país pequeño, México es un gigante y también nos separan 12.500 kilómetros, ¿no? Entonces esto yo diría es el reto más grande, ¿no? Cómo complementarnos. Somos un país con un mercado pequeño, México es un país con un enorme mercado. Entonces yo creo que el reto es siempre buscar qué es la mejor manera de cooperar. Ya mencioné el gran nivel de cooperación a nivel político, económico y comercial, pero siempre estamos buscando a innovarnos, ser más creativos. La tecnología quizás es nuestra fuerte. En México, talento, poder manufacturero, un mercado muy grande, un acceso a un mercado norteamericano. Tenemos siempre que buscar, porque no competimos uno con otro, sino complementamos uno al otro, ¿no? Entonces, y quiere siempre mantener el diálogo abierto. No tenemos siempre que coincidir en todas cosas, pero sí mantener estos canales de comunicación abiertos con todos los partidos políticos,
con los estados, con los gobernadores, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Creo que México tiene mucho para ofrecer a Israel, al empresario, al artista, a los políticos y viceversa también. Entonces siempre estamos en la búsqueda de otra cooperación y de otros rubros que quizás no hemos todavía explorado suficiente. Y otra pregunta, ¿cómo ha estado, cuáles han sido los mayores retos en estos 60 años que han pasado para ustedes? Los retos para Israel en Para Israel. En Israel. En Israel. Voy a tratar de dar una muy breve respuesta. Sin duda que han sido 70 años milagrosas, ¿no? Porque contra viento y marea realmente hemos podido volver a nuestra tierra ancestral después de más de 2000 años de exilio, sin recursos naturales. Israel padece de recursos naturales. Recién hemos descubierto yacimientos de gas natural, pero esto es recién. Agua nos falta, tierra árida, tierra muy limitada y sobre todo el conflicto armado con nuestros vecinos que hasta hoy día todavía muchos de ellos, y repito muchos, no todos, no nos reconocen todavía. Entonces hemos logrado 2 acuerdos de paz muy importantes con Egipto y con Jordania. Estamos en un proceso largo, a veces lento con la autoridad palestina o con los palestinos, pero sí día a día enfrentamos amenazas por parte de organizaciones terroristas, si son Hamas o Hezbollah o Jihad Islámico o Al-Qaeda en su momento o ISIS. Cada vez hay lamentablemente un nuevo fenómeno, una nueva organización más cruel que el anterior, más desafiante que el anterior. Entonces estamos realmente hasta hoy día, a pesar de ya haber desarrollado una economía muy avanzada, tecnológicamente muy próspera, todavía el tema de la seguridad, de nuestra defensa, sigue siendo quizás el reto principal que nos acompaña ya más de 70 años y hasta hoy el día. Gracias. Víctor Villegas, Canal 11. Hola, preguntarle también de otro tema, del asunto del nuclear en Irán. Preguntarle, la Unión Europea dice que va a continuar con este acuerdo. ¿Es posible que este acuerdo viva sin la presencia de Estados Unidos? Y que me explicara un poquito más sobre la actualización del Tratado de Libre Comercio que comentó con Israel. ¿Qué aspectos serían los más relevantes? ¿En qué temas podrían enfocarse? Con su permiso empiezo con la segunda pregunta. Okay. El Tratado de Libre Comercio, como fue firmado en el año 2000, no incluye capítulos que no eran existentes en aquel momento. Por ejemplo, el comercio electrónico, ¿no? Protección de inversiones y otras cosas nuevas que han surgido a través de los años, un poco haciendo un copy-paste a lo que el Telecan y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea está haciendo en este momento. Por supuesto, los tamaños, las dimensiones son diferentes, pero fue el primer acuerdo o Tratado de Libre Comercio que México firmó con un país en el Medio Oriente. Israel sigue siendo el socio económico número 1 de México en el Medio Oriente. Gozamos de alrededor de $700 millones de comercio al año y no hay por qué no poder duplicarlo y quizás hasta triplicarlo. Otra vez tomando en cuenta que Israel es un mercado pequeño pero con un poder adquisitivo alto y México siendo un mercado enorme con gran talento y poder manufacturero, entonces siempre tenemos que buscar cómo complementarnos. Entonces esto es por el lado del Tratado de Libre Comercio que tiene que facilitar abrir más el mercado israelí a productos de México, ¿no? O sea, este último año fue la primera vez que teníamos un balance más o menos balanceado, ¿no? Pero hasta ahora hemos tenido una ventaja. Hemos exportado mucho más a México que importar de México. Entonces, algo que también nos va a facilitar actualizando el acuerdo
el Tratado de Libre Comercio. En cuanto al acuerdo con Irán, desde el primer día Israel también lo dijo en una manera muy clara, estábamos en contra, no del concepto de firmar un acuerdo con Irán, sino que pensábamos que este acuerdo no era suficientemente bien cerrado. Y de hecho, el presidente Trump lo anunció ayer, este acuerdo no solamente no previene que Irán logre detener armas nucleares, sino en cierta manera lo facilita el camino. Es como un poco un queso suizo con muchísimos agujeros, pero muy grandes, que no han sido cubiertos en este acuerdo. Para nombrar algunos, por ejemplo, toda la capacidad de misiles que tiene Irán no está incluido en este acuerdo. ¿Cómo puede ser que un país que supuestamente mantiene un programa nuclear pacífico está desarrollando misiles que tienen un alcance de miles de kilómetros? O sea, que puede llegar no solamente a Israel, pero a Europa y quizás a Estados Unidos. Hay muy pocos países en el mundo que están desarrollando, por razones pacíficas, misiles que también pueden cargar cabezas nucleares para llevarlos al otro lado del mundo. Esto para nosotros es un signo muy claro que este gobierno, este régimen iraní, represor de su propio pueblo, no tiene intenciones pacíficas. El segundo es que a través de este acuerdo que se firmó y el levantamiento de las sanciones económicas, Irán recibió millones y millones, cientos de millones de dólares que supuestamente iban a ser para el desarrollo de la sociedad y del país iraní. Lo que han hecho este régimen es tomar todo este dinero y traerlo a zonas de conflicto: Yemen, Siria, Libia, Líbano, Gaza. Entonces, en vez de que este alivio económico serviría para ayudar al pueblo iraní, ha sido dirigido a aumentar aún más la tensión y las fuerzas bélicas terroristas en el Medio Oriente. Es algo que tampoco podemos aceptar. Y el tercer punto, que ningún acuerdo hasta ahora lo ha tenido o ha podido frenar, es que Irán día a día, de una manera muy clara, llama a la destrucción del Estado de Israel. No hay otro país en el mundo o nación que llama en una manera abierta, pública, tan clara a la destrucción de otra nación, de otro país. Entonces, si tomamos estos tres elementos principales que yo mencioné, el acuerdo no ha podido realmente enfrentar esta amenaza. Y Irán hoy en día tiene una presencia muy peligrosa en Siria, está apoyando al régimen brutal de Assad, poniendo misiles y munición que amenaza a Israel, y de hecho también han tratado de atacarnos a través de drones en el mes de febrero, infiltrando al espacio aéreo israelí y teniendo cada vez una presencia mucho más cercana a la frontera de Israel. Y para nosotros también es una línea roja que no podemos aceptar, que un país que nos amenaza directamente con nuestra destrucción tenga una capacidad nuclear y también tenga una presencia tan cercana a nuestra frontera, principalmente en Siria y en Líbano. Gracias, embajador. Pamela Cruz, de Notimex. Muy buenas tardes, embajador. Primero me gustaría preguntar sobre los acuerdos que ya se habían firmado cuando vino el primer ministro Netanyahu en tecnología, en esta cooperación para ambos países. ¿Cómo van estos acuerdos? ¿Cómo va el seguimiento? El otro es el intercambio académico. ¿Cómo se ha generado este intercambio académico con Israel y hacia qué miras van? Si hay algunos acuerdos nuevos en la materia. Por otra parte, me gustaría saber cómo ve el Estado de Israel la violencia que se vive en el país, justo en contra, por ejemplo, de periodistas y de políticos desaparecidos, además de toda la ola de violencia que hay. Y con ello, la inversión de Israel, si
en México y cómo afecta precisamente esta violencia para que pues, los inversionistas no estén aquí en el país. Y finalmente, solamente subrayar entonces, con la salida de Estados Unidos del tratado con Irán, Israel está totalmente a favor, y esto qué conllevaría o qué es lo que vislumbra el Estado de Israel con esta salida de Estados Unidos. Gracias. Oh. ¿Cuánto tiempo tenemos? Empezando por el final, y para también terminar aquí. El acuerdo ha sido firmado por Estados Unidos y los poderes europeos. Israel no era parte de este acuerdo, entonces somos un espectador, somos un jugador que puede ser afectado, pero no somos parte del acuerdo, entonces no depende de nosotros cómo seguir adelante. Lo que ha dicho el presidente Trump es algo que estamos de acuerdo, muy de acuerdo con él, es que hay que reabrir una negociación con Irán. O sea, la idea de cancelar o de retirar de un acuerdo no es para solamente romperlo y empezar de cero, sino abrir una puerta para una renegociación con Irán y dar a Irán la posibilidad, la oportunidad de mostrar que realmente está actuando con buena fe. Hemos comprobado, no voy a repetirlo, que Irán no está conduciéndose por buena fe. El primer ministro hizo una rueda de prensa hace 10 días, en lo cual mostró de una manera muy clara a todo el mundo que Irán está mintiendo, Irán sigue desarrollando un programa nuclear y no ha firmado este acuerdo en buena fe, ocultando realmente sus políticas y sus intenciones muy claras. Y repitiendo otra vez, cuando un país no solamente está desarrollando armas nucleares, capacidades bélicas y también declarando que llama a la destrucción de otro país, esto ya es el colmo. O sea, hay países que no se declaran en contra de otros países, no amenazan a otros y quizás están desarrollando armas. Y hay países que están desarrollando armas o al revés, que están declarando, pero no. Aquí tenemos realmente la combinación de un país, de una nación, de un régimen, mejor dicho, que está declarando la destrucción de Israel por un lado y desarrollando las capacidades de llevarlo a cabo por otro. Los 3 acuerdos que firmamos con el primer ministro, 2 de ellos eran en términos de aviación y cooperación aeroespacial. El Senado mexicano ha ratificado hace 2 semanas este acuerdo. A través de uno de estos acuerdos ya Aeroméxico y la línea aérea israelí, el AL, han firmado un un acuerdo de co-sharing, ¿no? Y estamos esperando a ver más cooperación entre líneas aéreas mexicanas e israelíes. Y también esto tendría que impulsar la cooperación en el área aeroespacial. Nada más para volver a mencionar, tenemos aquí un lindísimo proyecto entre Mexicana, MRO, y Israel Aircraft Industries, aquí en el aeropuerto de México, que va pasar al nuevo aeropuerto de conversión de aviones de pasajeros a aviones de carga. Es un gran proyecto de tecnología, de transferencia de tecnología, una gran cooperación israelí-mexicana en áreas que ya mencioné. El tercer acuerdo trata de cooperación trilateral en otros países y de hecho estamos ya en conversaciones muy avanzadas con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en llevar a cabo un proyecto de cooperación en un tercer país en Centroamérica a través de este acuerdo que firmó el primer ministro. Intercambio académico, tenemos muchos acuerdos con muchas universidades aquí en México. Uno de los retos que tenemos es que nuestras universidades son un poco más pequeñas que aquí en México, ¿no? No tenemos universidades como la UNAM que tiene 300,000, creo que todas las universidades en Israel juntos no llegan a 300,000 estudiantes, y nuestra licenciatura
no es en inglés, es en hebreo. Entonces, esto nos limita a dedicarnos más a maestrías. Entonces, tenemos programas de maestría en el Technion, en la Universidad Hebrea, la Universidad de Tel Aviv, con las principales universidades en México. Estamos cada vez tratando de impulsar más el intercambio a nivel de estudiantes, pero también tenemos intercambio de profesores. Hay una cátedra Rosario Castellano, perdón, Rosario Castellano, es que me confundo siempre con Castañeda, pero perdón, con la famosa poeta que fue de hecho embajadora de México en Israel. Hay una cátedra en su nombre en la Universidad Hebrea que cada año llevamos un profesor, un especialista mexicano a Israel, y tenemos otros acuerdos de intercambio. Tenemos un acuerdo en temas de tecnologías de agua con la Universidad de Tel Aviv. En fin, tenemos una amplia gama de cooperación, pero sí tenemos que hacer más en este rubro. Y por último, violencia en México. Yo soy diplomático, soy invitado, soy huésped en su país, ¿no? Entonces, yo no soy la persona que va a decir al gobierno de México cómo enfrentar este reto, pero reconocemos que hay un problema en México de la violencia. Nosotros, si podemos en alguna manera cooperar con México, lo vamos a hacer con mucho gusto. Lo más importante es que hoy día la inversión israelí sigue vigente, estable y va a seguir creciendo. Nosotros confiamos totalmente en el gobierno, en las instituciones mexicanas, de enfrentar este problema, y esto no va a afectar la inversión israelí en México. Entonces, sí tenemos un voto de confianza en México, en la sociedad mexicana, en las autoridades mexicanas, que sí podemos seguir haciendo aquí muy buenas inversiones y muy buena cooperación económica. ¿Cómo va la inversión, perdón? Más o menos $3,000 millones hasta la fecha, o sea, no es un año, sino acumulativo. Perla Pineda, del Economista, gracias. Señor embajador, en el marco de la celebración de los 70 años del Estado de Israel, Estados Unidos instala su embajada en Jerusalén. ¿Podría decirme su opinión respecto al simbolismo o lo que representa este acto en la relación Israel y Estados Unidos? Asimismo, me gustaría saber si en la agenda de este año entre México e Israel, como usted ya lo mencionó, el año pasado tuvimos a Netanyahu aquí, ¿hay otras comitivas, no sé, o visitas de Estado tal vez este año entre México e Israel? Ya mencioné antes que sí tenemos previsto este año, porque este gobierno, esta administración termina recién el 1 de diciembre, entonces sí tenemos todavía planes de tener visitas mutuas por parte de Israel a México y de México a Israel. El minuto que tenemos confirmaciones más concretas lo vamos a compartir con ustedes, pero la respuesta es sí, definitivamente, hasta diciembre, trabajando en fuerza, total con esta administración. El tema de Jerusalén, para nosotros es una rectificación histórica que de hecho está corrigiendo realmente una distorsión. No sé si ustedes saben, pero hasta 1980 hubo 23 o 22 embajadas en la ciudad de Jerusalén, muchos de ellos de países latinoamericanos. Si bien Jerusalén, por algunos, es una cuestión, un asunto que hay que deliberar en futuras negociaciones con los palestinos, nadie puede quitar ni el derecho del Estado de Israel, del pueblo judío, de tener su presencia en Jerusalén, de declararlo como su capital. O sea, nadie va a decir a otra nación dónde poner su capital, y no hay por qué embajadas, países, no tengan su embajada en la capital del Estado de Israel, ¿no? Al fin y al cabo, estas embajadas van a estar en la parte, digamos, occidental de Jerusalén. Como yo mencioné, ya tuvimos embajadas en Jerusalén no hace tanto tiempo,
y la decisión del Estados Unidos para nosotros es una decisión muy valiente, muy importante. No olviden que desde 1985 el Congreso americano pasó una decisión, una resolución que hay que trasladar la embajada de vuelta a Jerusalén. Y recién el presidente Trump lo ha cumplido. Entonces, y ya vemos otros países que están siguiendo. Guatemala va a abrir su embajada 1 o 2 días después que Estados Unidos, y otros países que también ya han decidido poco a poco trasladar su embajada a Jerusalén. Entonces, creemos que es una rectificación histórica, es algo que debería haber ya pasado hace mucho tiempo, y está en el total derecho lógico para nosotros tener nuestra capital en la ciudad de Jerusalén y esperar que todos los países tengan ahí sus embajadas. Y nada más agregar que todos los países, todos los presidentes y primer ministros que vienen a visitar a Israel, ¿dónde se encuentran con el presidente o con el primer ministro de Israel? Sino en Jerusalén. Entonces aquí hay un poco una distorsión y hay que verlo un poco en ojos más claros, ¿no? El tema de Jerusalén y dónde estén las embajadas en Israel. Ya por último, la Estela Botella. Buenas tardes a todos. Señor, la primera mencionaba que, bueno, aparte de esto del tratado comercial que tienen pendiente, que van a esperar hasta que termine lo del Telecán, ¿qué otros acuerdos en específico se tienen pendientes con esta administración antes de que concluyan? Segundo, mencionaba que se están preparando para la nueva administración en México. ¿De qué manera lo están haciendo? Y si existe alguna inquietud o incertidumbre por quién podría ser el próximo ejecutivo de México, el próximo presidente. Y tercero, saber si tienen planeado dar alguna asesoría. He sabido que hay alguna capacitación en materia para policías o militares de Israel hacia México, si tienen previsto más de ese tipo de capacitación a estos elementos, y en cuanto a armamento, si hay algún intercambio o venta o entrega de armamento militar a México. Gracias. En cuanto a acuerdos, tenemos varios acuerdos en materias jurídicas, en materias culturales. Yo mencioné una cooperación cinematográfica. Y acuerdos surgen muchas veces por necesidad, ¿no? O sea, uno no firma acuerdos por sí, sino uno firma acuerdos para empujar un sector, para abrir un espacio si hace falta. A veces no hace falta firmar acuerdos, al final el papel no sirve, hay que implementarlo. Entonces, es un vehículo, no es un objetivo en sí mismo firmar acuerdos. Pero sí tenemos todavía previsto, como ya decía, esta administración para nosotros hasta el 1 de diciembre sigue siendo nuestra contraparte y no hay por qué no seguir firmando acuerdos con esta administración. En cuanto a la nueva administración, México es un país democrático con un proceso electoral muy ordenado, muy claro. Va a ser para mí en lo personal la primera vez el iniciar aquí un proceso electoral, entonces también es algo interesante, ¿no? Pero siempre hemos mantenido una muy buena relación con todos los partidos políticos. Ustedes han tenido hasta ahora solamente 2 en poder, ¿no? Digamos a nivel federal por lo menos, pero sí tenemos una muy buena relación con todos los partidos a nivel federal, estatal, municipal. Siempre hemos tenido una política abierta. Nosotros extendemos la mano o abrimos nuestras puertas a cualquier mexicano o mexicana que quiere conocernos y quiere trabajar con nosotros. O sea, no tenemos preferencia ninguna. Siempre buscamos cómo acercar más a los políticos, al gobierno, al pueblo mexicano, a Israel y por supuesto viceversa, ¿no? Y en cuanto a la cooperación, es una cooperación entre amigos, no puedo elaborar
en qué consiste, pero sí tenemos, por supuesto, proyectos de capacitación y de cooperación con las distintas entidades aquí en México. Este seminario que concluimos ayer, que ya mencioné, justamente tenía como objetivo compartir más experiencia de tecnología israelí con México en los retos que enfrenta México, y seguimos teniendo fe que esta cooperación sigue adelante. La señora Margarita Cohen de María David. Gracias, embajador. Las redes sociales desde ayer están anunciando una posible guerra con Irán. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Como decía antes, me preguntó uno de sus compañeras qué son los principales retos que Israel ha enfrentado en 70 años de independencia. Y como yo ya destaqué, el tema de nuestra seguridad, nuestra defensa, es algo que nos preocupa día a día. Lamentablemente hay un régimen que se llama Irán, y quiero destacar un régimen. O sea, nuestra preocupación es por un gobierno, un régimen de ayatolás y no el pueblo iraní. No tenemos ningún problema con el pueblo iraní. De hecho, hace no tanto tiempo tuvimos una muy buena relación con Irán. Pero el problema es que cuando hay un régimen terrorista que de una manera muy clara llama a la destrucción del Estado de Israel, otro miembro en las Naciones Unidas, y no solamente lo declara, lo acompaña con apoyo muy claro a organizaciones terroristas, Hamas, Hezbollah, Jihad Islámico y otras, y tiene una presencia cada vez más fuerte ahora en Siria. Esto nos preocupa mucho, y nosotros tenemos el derecho de defendernos y tomar todas las medidas para prevenir que este régimen nos ataque. Entonces, no queremos, no buscamos y no esperamos una confrontación, y mucho menos una guerra con nadie, y tampoco con Irán, pero sí estamos tomando todas las medidas preventivas que consideramos necesarios para prevenir una posible escalación con Irán y con sus aliados en la región, que lamentablemente son muchos y nos rodean por todos lados, desde el norte, sur, este, y tenemos que estar siempre alertos y preparados para defendernos. ¿Israel podría tomar la iniciativa si lo ve necesario? ¿Perdón? ¿Israel tomaría la iniciativa de empezar a ver? Israel toma siempre las precauciones necesarias. Israel no está sola en este enfrentamiento. Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, otros países en la región están todos preocupados por las intenciones de Irán. Diferenciamos quizás en la mejor manera de enfrentarlo, pero creo que a todos tengan muy claro la gran amenaza que constituye a Irán y sus aliados, sus proxies en la región. Entonces es algo que debería preocupar a todos nosotros, no solamente a Israel. Muchas gracias. Nada más, gracias, señora. Muchas gracias por venir, y espero verlos el próximo domingo. Vamos a estar ahí con nuestras camisetas sobre la bicicleta o caminando o corriendo para festejar con nosotros esta gran amistad entre Israel y México en el marco del 70 aniversario. Así que espero verlos pronto ahí, y de nuevo muchísimas gracias. Gracias.